Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y hoy traigo para ti un interesante tema aquí en nuestros minutos evangelísticos, la trampa de la envidia. La envidia, que aparece muchísimas veces dentro de la palabra, es algo que nos carcome y que va en contra de nosotros mismos. Es un sentimiento que albergamos, es un espíritu que nos posee, que nos domina y que va acompañado de otros más. 5 proverbios por lo menos que nos hablan acerca de este terrible sentimiento que no nos deja ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y mucho menos nos deja proyectar lo que hará. Es un sentimiento, es un espíritu que nos hace concentrar en lo que hacen, tienen o han logrado otros y no nos permite ver el plan de Dios para nuestras vidas. Es algo que nos desenfoca, que nos desalinea del propósito de Dios para nosotros. Es un espíritu que una vez que entra en nosotros viene acompañado de otros más. Porque una persona que envidia, critica, habla, se queja, murmura, ofende, de repente llega a hacer cosas bastante incorrectas. Incluso han habido asesinatos por parte de personas porque le tenían envidia a otra más. La envidia es un sentimiento que genera coraje, resentimiento, rencor, odio. ¿Te das cuenta de la cadena? Son espíritus enlazados. Recuerda que difícilmente los demonios viajan solos. Por lo general tienen a sus secuaces. Y la envidia es un sentimiento demoníaco que una vez que entra en nosotros comienza a generar muchísimas otras situaciones. La envidia es un sentimiento tan destructivo dentro de nosotros que dice la palabra en Proverbios 14:30, la mente tranquila es salud para el cuerpo, la envidia causa enfermedades. Y está clínicamente probado que el 80% de las enfermedades, por lo menos, son de tipo psicosomático. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los cánceres que hay, hipertensiones y muchas otras situaciones delicadas de salud que te llevan incluso a la muerte, vienen por resentimientos, por cuestiones emocionales. Por eso la sanidad interior es un elemento fundamental que debemos de anidar y de conservar dentro de nosotros para poder caminar en nuestro propósito y tener una vida saludable, tanto en nuestra mente como en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? Hay sentimientos y emociones que te llevan a la muerte literal. Esto no podemos seguirlo permitiendo como hijos de Dios. Tenía tantas ovejas, ganado y esclavos que les dio envidia a los fariseos. La gente usualmente ve lo que tienes, pero no se detiene a pensar lo que a ti te ha costado. Porque si ellos vieran lo que te ha costado, la posición en la que estás o lo material que has logrado, posiblemente ellos no querrían hacerlo. Si la gente que te ve en un lugar de autoridad supiera lo que te costó el proceso para llegar al lugar en el que te encuentras, muy posiblemente dirían, no le entro, mejor no quiero nada. ¿Qué pasa con la envidia? Te desenfoca, te desalinea, no te deja llegar a tu propósito. Por estar viendo lo que tiene alguien más, no disfrutas lo que tienes tú. Seamos sinceros, siempre habrá alguien que tenga o sea más y menos que tú. Pero la envidia te llega a dar un sentimiento de coraje y resentimiento que no te permite ver lo positivo que hay en la persona con la que estás tratando. La envidia no te deja ver lo bueno que tiene la persona a la que estás envidiando. Tú solamente sabes que tiene lo que tú quisieras y eso amarga y frustra tu corazón. Dice la palabra, no dejando que broten ustedes raíz de amargura. Y la envidia es una raíz que genera muchas otras ramificaciones totalmente nocivas y tóxicas para nuestra vida, para nuestra espiritualidad y para nuestra relación con Dios. Porque ¿cuántas veces no le hemos dicho al Señor por qué fulana sí tiene y yo no? ¿Por qué ella tiene un mejor marido que el mío si ella lo trata mal y yo al mío lo trato bien y el mío es un grosero y el de ellas le trae flores y le regala cosas? La envidia es algo que nos lleva a algo que se llama queja.
¿Quieres hacer enojar a Dios? Empiézate a quejar. Cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse, no le solucionó Dios las cosas. Dice la palabra que Él se airó en contra de ellos. Dice 1 Samuel 18:1. En cuanto David terminó de hablar con Saúl, Jonatán empezó a entablar una buena amistad con David, lo quería como a sí mismo. Y esto le generó envidia a Saúl. Y ni qué hablar cuando empezaron las mujeres a cantar, cuando llegó David de la guerra y empezaron a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Dice la palabra que esto llenó de envidia y de cólera el corazón de Saúl. Muchas veces tú y yo sentimos envidia de cosas que ni siquiera existen. Te voy a decir una cosa, en el antiguo tiempo hebreo, las mujeres no iban a la guerra. Y las que estaban cantando eran mujeres, porque los hombres iban llegando de la batalla. ¿Cómo podían las mujeres saber que Saúl había matado a tal cantidad de personas que era superada 10 veces más por David si ellas no habían estado ahí? Ni siquiera fue una realidad tangible lo que ocasionó la envidia y el corazón y el dolor en el corazón de Saúl. Muchas veces sentimos envidia de algo que nos contaron. Es que a fulanita la van a ascender. Ni siquiera ha sucedido y tú ya tienes un sentimiento de rencor hacia esa mujer y estás haciendo todo lo posible porque ella no ascienda, cuando ni siquiera es una realidad y cuando muy posiblemente ni siquiera sea cierto eso que te han dicho. Saúl sentía envidia de David y ese sentimiento fue tan fuerte que intentó matarlo. Dice la Biblia que él mandó hombres a que lo buscaran para asesinarlo. Lo que tú sientes se convierte en acción dentro de tu vida. ¿Qué estás pensando? Eso baja a tu corazón y se convierte en acción. Por eso dice la palabra que debemos guardar nuestros pensamientos. Dice la palabra que debemos de no codiciar en nuestro corazón, porque entonces ya pecamos. Cuando tú codicias en tu corazón, ya cometiste ese pecado porque no tardas en ejecutar una acción peor. No tardas, y lo podemos ver con el ejemplo de Saúl. Dice más adelante el Salmo 73:3, sentí envidia, es un sentimiento. Es algo que llega de repente, pero que tú tienes la autoridad para decir, no, yo no tengo por qué sentir esto y es algo que voy a alejar de mí. Muchas veces decimos, es que no es hijo de Dios y le va bien. Es que hay gente que no es hija de Dios y a veces se comporta mejor que muchos que decimos que sí lo somos. Entonces ahí también estamos hablando de un problema de perspectiva. Ahí ya estamos juzgando, ahí ya estamos emitiendo un juicio de valor en contra de alguien más. Tendríamos que definir qué es ser perverso, porque a lo mejor nosotros lo somos para alguien más. Saúl era el rey de Israel. Tenía todo, dice la palabra que era más alto que todos, era un hombre apuesto, era un hombre fuerte, era un hombre guerrero, tenía autoridad y sin embargo su problema de autoestima, la envidia que él sintió lo llevó al odio y lo convirtió en homicida, pero aparte lo convirtió en un hombre amargado, en un hombre derrotado que atentó contra su propia vida, porque sintió que no valía nada y que era mejor morir. Él pudo haber visto la grandeza de su imperio, él pudo haber visto la mano de Dios a su favor, él pudo haber concentrado sus ojos en el llamado que tenía. Era el rey de Israel, pero se cegó, se dejó cegar por este sentimiento tan nocivo. Dice Proverbios 23:17, no sientas envidia de los perversos y haz todo lo posible por respetar al Señor. Cuando dice la palabra que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será colocado. Si en lo poco tú te mueres de envidia por alguien más, Dios no te va a levantar. Porque aunque te levantara por encima de esa persona, siempre va a haber alguien más arriba, siempre va a haber alguien a quien tú envidies, porque siempre va a haber alguien mejor que tú en una o en varias cosas diferentes. Tenemos que ser fieles en lo poco y agradecerle a Dios por lo que ha puesto en nosotros y por lo que nos ha dado, porque cuando sentimos envidia, automáticamente viene la queja y el descontento.
con lo que Dios nos ha otorgado a nosotros. Por eso dice la palabra, conténtese cada uno con lo que tiene. Y no porque seamos conformistas y Dios no nos vaya a dar más, sino porque Dios quiere que seamos felices y que disfrutemos con lo que tenemos, en vez de estar viendo alrededor. ¿Bien? Mira, te voy a decir una anécdota que a mí me pasó hace muchos años. Una vez a mí me tocó tomar un entrenamiento. Yo fui sobrecargo 7 años, sobrecargo de aviación, y nos tocó tomar entrenamiento, ¿no? Una semana completa de actualización cada año que toma la gente que se dedica a la aviación. Entonces yo me acuerdo que me tocó sentarme, yo no me acuerdo ni qué problema tenía yo encima, o creo que era cuando tenía todos los habidos y por haber. No recuerdo cuáles de todos, pero me acuerdo que me senté junto a una mujer que me pareció preciosa. Su cara era preciosa, su color de piel era precioso, su cabello era precioso, su tono de voz era dulce, yo era sobrecargo primera y ella ya era supervisora, entonces tenía un rango mayor, ganaba más, estaba en autoridad. Yo la vi y dije, ¿cómo quisiera ser ella? Se ve que tiene una paz en su interior, tiene una sonrisa divina, ella platica con una soltura, se ve que es feliz. Y yo empecé a decir, ¿por qué yo no soy como ella? ¿Por qué? Y empecé a pensar esto, ¿no? Esa mujer era dulce, era linda, era muy linda. Empezó la plática y cuando ella empezó a hablar, yo me di cuenta que le faltaba casi todo el dedo completo. Entonces yo dije, híjole, yo no quisiera que me faltara ni un pedazo de una parte de mi cuerpo, ¿no? Y ahí como que fue bajando. Y después ella empezó a platicar y contó que tenía un hijo discapacitado. Y yo dije, Dios, yo te doy muchas gracias porque mis hijas nacieron sanas. Y ella empezó a contar de cómo su marido la había abandonado cuando su hijo nació mal. Y yo dije, Dios, mira, yo la verdad vivo de pleito con el mío, pero ahí lo tengo. Y es mi marido y yo me siento respaldada y tengo quien me quiera y a quien querer. Y ya tú nos arreglarás, pero yo tengo a alguien. Y siguió platicando esta mujer y empezó a contar que la discapacidad de su pequeño era muy severa y que ella tenía que cargarlo y él ya era grande y ella a veces no lo aguantaba. Y empezó a contar una situación que yo dije, Señor, yo eso no lo soportaría. Yo no lo soportaría. Y ella empezó a platicar y a platicar. Y entre más hablaba esa mujer y entre más yo la veía semimutilada. Y yo decía, yo no soportaría esa situación. No, Señor, yo me moriría si me pasara eso. Y entonces yo entendí que a veces solo vemos lo que hay por fuera, pero no vemos lo que la gente verdaderamente vive y pasa. Y nos estamos amargando por un sentimiento totalmente infundado. La gente no anda por ahí diciéndote, no, pues ni me tengas envidia porque la verdad en esto y esto me va súper mal. Eso la gente no te lo va a platicar. Y menos con las redes sociales. Ahí toda la gente sale sonriendo y con filtro. Palabra en Eclesiastés, el libro de la sabiduría de Salomón 4:4. Vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. No trates de triunfar para sobrepasar a alguien más. Supérate a ti mismo. Trabaja por ti mismo. Trabaja por tener mejor a tu familia cada vez, por amor a ellos y no por envidia a alguien más que pareciera estar en una mejor posición que tú. Dice la palabra, pareciera tratar de atrapar el viento, jamás lo vas a lograr. Te vas a cansar, te vas a desgastar, te vas a frustrar. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo que les heredas a los que están abajo de ti? ¿Tú crees que tus hijos no saben que te mueres de coraje del vecino el carro que se acaba de comprar? No heredes frustración, no heredes maldición sobre sus vidas. No hay nada peor que vivir frustrados e inconformes con lo que tenemos, porque no nos deja vislumbrar que podemos alcanzar algo más. Nos estanca, no vemos nuestro propósito, vemos lo que ha logrado el otro y entonces nos desenfocamos.
enfocamos. Es satánico, por eso se dividió el cielo, por eso cayó Satanás. A Satanás le dio envidia la posición de Dios y él dijo en su corazón: yo puedo llegar a ser mejor que él. Comenzó a actuar, a fraguar un plan en su mente, lo llevó a la acción y el resto es historia. Todo empezó con un sentimiento de envidia. Él era el ángel de la mañana, hermoso en toda la extensión de la palabra. Tenía un lugar de autoridad privilegiado. Dice la palabra en el libro de Ezequiel que hermoso era él en todo. Él no vio lo que había sido puesto en él. El que está cayendo sobre tu cabeza y la cabeza de tus generaciones por un sentimiento tan nocivo y tan corrosivo como este en tu vida. Con Marcos 7:22. El adulterio, la codicia, pero fíjate el nivel. Fíjate el nivel. El adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia, todo eso nos aleja y nos aparta decididamente del Señor. Todo eso aborrece el Señor. Y lo peor de todo, si tú crees que nadie se da cuenta, estás bien equivocado, ¿eh? Aquí la palabra nos está mostrando cómo ese sentimiento tan nocivo que tú guardas en tu interior es de dominio público. Todo el mundo se burla de ti, te critica porque es evidente la razón por la cual estás actuando. ¿Por qué estás hablando? Porque tienes envidia. ¿Por qué estás criticando? Porque tienes envidia. ¿Por qué fuiste por un abogado en vez de hablar directamente? Porque querías molestar, porque tienes envidia. ¿Por qué no trataste de conciliar? Porque querías perjudicar, porque tienes envidia. Y toda la gente se da cuenta. Es una vergüenza que todo el mundo sepa que un sentimiento tan bajo y tan ruin es lo que dirige tus emociones. Porque los envidiosos, al ver que no tienen la razón y que no tienen argumentos, siempre van a buscar generar alianzas. Oye, ¿y tú cómo ves esto? Yo creo que deberíamos de actuar. Y empiezan a generar alianzas diabólicas. Lo vimos con Satanás. Bajó con la tercera parte de los ángeles del cielo, porque un envidioso sabe que no puede solo, sabe que no tiene la capacidad ni la habilidad, porque siempre al que envidia lo ve más arriba y siempre están pensando mal de los demás, son unos chismosos. La envidia te lleva al chisme, la envidia domina tu pensamiento para pensar mal de los demás, para fraguar cosas incorrectas. Y Dios equipara la envidia con una persona que está llena de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Asesinato, pelea y fraude. Romanos 1:29. ¿Te das cuenta de estas cosas tan patéticas que van de la mano unas de otras? Van totalmente de la mano y una vez que hay envidia en tu corazón, todo lo demás se empieza a generar. Dice la palabra 2 Corintios 12:20. Me temo que ya no sean los mismos que yo quiero que sean y que tampoco sea yo el que ustedes quieren que sea. Temo que entre ustedes haya disputas, envidia, egoísmo, calumnias, intrigas, orgullo y desorden. 7 elementos, todos conjuntados de la mano, 7 espíritus satánicos que van juntos y el principal y el que genera es la envidia. Dice la palabra en Santiago 4:2. Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Ni matando a tu hermano vas a llegar a ser lo que él es. Ni fraguando a tu hermano, ni despojándolo, ni yéndolo a demandar, ni metiéndolo a la cárcel. Tú vas a llegar a ser lo que él es, ni vas a llegar a tener lo que él tiene, porque el que levanta es Dios y porque Dios es la justicia de los débiles y de los afligidos. Así que aquí lo dice la palabra. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. La gente que genera envidia, por lo general, es gente fracasada.
Es gente que envidia y por eso fracasa, y como fracasa, por eso envidia, y como envidia vuelve a fracasar, y por lo mismo que fracasó, eso le genera todavía más envidia. Es un círculo vicioso de sentimientos y de emociones arraigadas que nos llevan a la destrucción. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Santiago 4:2. ¿Quieres tener una casa como la del vecino? Pídesela a Dios. ¿Quieres tener un marido como la de la vecina? Pídesela a Dios. ¿Quieres tener un trabajo como el de enfrente? Pídeselo a Dios. Dice la palabra en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas y que no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, voy a estar contigo. Siempre te sustentaré, siempre te sustentaré. Dios puede hacer maravillas en tu vida, pero no va a ser con una raíz de amargura generada por envidia. Ese no va a ser el camino. Si tú crees que Dios va a decir, ay, pobrecito de mi hijo, está sufriendo mucho, no se me vaya a enfermar, no le vaya a dar cáncer y se vaya a morir, mejor le doy la casa del vecino para que ya no le dé envidia, eso no va a suceder. Quítalo de tu mente, no va a pasar. Dice la palabra, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia no se los permite. No hay peor manera de bloquearte a ti mismo que generando envidia. Ve a Satanás. Ve a Satanás. Ve a Caín. Date cuenta de la caída y de la cual fue tan fuerte que ya no se levantaron. Si hay un sentimiento así en tu vida, ponlo delante de Dios. Señor, perdóname, perdóname. No lo pude evitar, no lo supe evitar, pero hoy yo lo pongo delante de ti y te pido que me limpies, que me restaures y que me des una identidad correcta como hijo tuyo. Que me muestres cuál es el propósito que tienes para mi vida y que yo pueda caminar en ello. Quiero ser una persona de éxito y de testimonio para mí y para mis generaciones. Límpiame, examina mi corazón y límpiame. Muéstrame lo que hay en mí, como dijo el salmista David, para que yo te lo pueda entregar y así yo pueda ser libre de pecado, de la envidia y de todo lo que esto me ha ocasionado. En el nombre de Jesús, Él siempre puede. Muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula de minutos evangelísticos. Escríbenos tus comentarios, escríbenos tu testimonio. ¿Qué has pasado tú? ¿Qué te ha parecido? Si tienes peticiones de oración, ponlo ahí. Nosotros nos comunicamos contigo. Estamos para apoyarnos, para crecer juntos. Comparte este video. Creo que puede ser de edificación para alguien más. Revisa los versículos. No me creas a mí, lee tu Biblia. Aquí están los versículos. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima cápsula. Bendiciones.